podcast de la Caverna Jurídica, nos complace presentar el tema filosofía andina. Con ustedes, el grupo 1. Cosmovisión, mito, pensamiento o filosofía. Hoy hablaremos de la filosofía andina y cómo esta filosofía nos ha ayudado en cierta forma a resolver los problemas sociales que nos aquejan en la actualidad. En esta filosofía, el hombre andino actúa en cooperación con la naturaleza. Sabe que ella no puede ser dominada, por ende, su razonamiento es enteramente ecológico. Es por ello que realiza los cultos, los pagos a la tierra, para expresar su agradecimiento. Para entender esta filosofía, primero tenemos que hablar de la Pachamama, que es la madre tierra, y el lazo que tenía el hombre andino con ella. Este lazo era de reciprocidad, ya que lo consideraban muy importante en su diario vivir. Esta Pachamama estaba dividida en tres mundos: el Hanakpacha, el Caipacha y el Ucupacha. El Hanakpacha, que sería el mundo de arriba, el mundo de las deidades, de los espíritus, de los seres metafísicos. El Caipacha, que es nuestro mundo, que se vincula con el suelo, el alimento del cual recibimos, el aquí y el ahora. Y el Ucupacha, que es el mundo de abajo, el mundo de la muerte, el mundo del inframundo. En esta filosofía no se le temía miedo a la muerte, más bien se la festejaba, se consideraba el paso de un mundo a otro. Estos tres mundos van a estar unificados. El pensamiento andino. En el pensamiento andino primaban los saberes ancestrales de los pueblos originarios de América. Estos se basaban en la irracionalidad y en lo mítico. La filosofía latinoamericana buscaba la revalorización de estos saberes. Estos, además, se iban desarrollando mientras la expansión de España se iba también realizando. Los conocimientos matemáticos, astronómicos, arquitectónicos, medicinales y literarios intervinieron para que se desarrolle la filosofía andina. Además, dieron origen al desarrollo de la filosofía griega. Para comprender el pensamiento andino, tenemos que hablar de el filósofo suizo Joseph Sterman, quien identifica 4 principios fundamentales de la sabiduría de esos pueblos, que son la relacionalidad, correspondencia, reciprocidad y complementariedad, que ya se mencionó. Relacionalidad, como lo dice, todo está relacionado con lo que es el universo. El universo es nuestro hogar, nuestra madre es la Pachamama. A esto se le conoce como la Pachosofía, y esto explica que todas nuestras acciones están relacionadas directamente con el universo. Correspondencia. Este principio nos dice que existe una armonía cósmica. Esto está relacionado con el ser humano y la naturaleza. Cada elemento de la naturaleza está relacionado con una realidad humana, como lo es el sol con el hombre y la mujer con la luna. Reciprocidad. Para este principio decimos que todo el universo tiene reciprocidad al ser humano, no está desligado de su entorno, y cada acto y pensamiento que tenemos tiene respuesta. El universo tiene una respuesta en general. El último principio, complementariedad. Para este principio decimos que todo el universo tiene su complemento. Ninguna acción existe de manera individual. Cada cosa tiene su par, mas no su opuesto. No existe el principio del tercio excluido. Esto también nos habla del equilibrio. Con el equilibrio nos referimos a que si arriba está el sol o la claridad, también tiene que haber la oscuridad. Si hay femenino, también tiene que haber masculino, pero no como opuestos, sino como complementos. De esta visión, nuevamente, el ser humano no es un individuo autónomo y separado de la Pacha, porque separado no es nada o está incompleto. En esta filosofía no hay extremos, sino la integración armoniosa de ambas partes. En esta parte del video hablaremos de la naturaleza juega a ocultarse. La naturaleza gusta de ocultarse, es decir, es algo latente, algo que está oculto para el hombre del ande.
Evidentemente, el problema es manifestarla, descubrirla, hacerla patente. Taitarguedas abre la narración relativa a los dioses y hombres de Huarochirí. Existió un Huaca y después Huacas. Mamacuca o Mamacoca es un símbolo privilegiado del orden radial del mundo, del tejido relacional que le constituye y, particularmente, del centro, Chaupi, que conecta los elementos de este mundo. El orden se reproduce. Pacari, un concepto del pensar incaico trascendente para determinar la aparición de las etnias en el territorio andino. Es el de Pacarina, es una voz quechua que precisa el lugar por donde surgieron las comunidades o grupos indígenas en el territorio andino. El pensamiento andino lo vincula con un lugar o un accidente geográfico o con algún elemento del mundo natural de los incas, en donde se produjo el origen de las etnias primigenias. También acoge el lugar donde retorna del indígena cuando fallece. Por lo tanto, la noción de Pacarina se asocia al origen del antepasado primigenio y es en lugar de descanso del indígena su muerte. Vida y muerte, ambas se encuentran en la Pacarina. Ahora hablemos sobre Huaca, lo sagrado, para lo cual es necesario entender el significado de esta palabra. Huaca, dentro del vocabulario de la lengua aymara de Ludovico Bertonio, va a recibir las siguientes acepciones: ídolo en forma de hombre, carnero, etc. Cerros que adoraban en su gentilidad. Monstruo, animal que nace con menos o más partes de las que la naturaleza suele dar. Es así que este término parece referirse al juego vinculado a la donación del ser y el flujo de la vida. Te voy a revelar mi ser, Kaj, o lo que es. Aquí cabe señalar que un dios muy antiguo de la cultura inca vendría a ser Cuniraya Huiracocha, y es por ello que también puede ser conocido como un huaca. Este mismo nos anuncia lo que va a hacer, que bien podría constituir la consumación de su ser. Se refiere a este con un término puchui, que actualmente significa finalizar, que también podemos connotarlo con las siguientes palabras: residuo, remanente, ya que no se puede acabar. En el actual castellano, en su visión andina, se encuentra retenida como pucho, que dentro del vocabulario de Diego Uncales Holguín se pueden registrar 10 variantes de este término. Un ejemplo vendría a ser Puchu Puchu Imai, que significa hacienda rica. Existe una leyenda sobre el dios Cuniraya Huiracocha y el inca Huayna Cápac. En este, el dios le promete al inca, a cambio de su obediencia, revelarle su ser. También debo señalar que dentro del imperio del Tahuantinsuyo existían dos huacas supremas, la huaca del Titicaca y la huaca del Pachacamac. Ambas huacas vendrían a ser opuestas, ya que la huaca del Titicaca vendría a representar el inicio, mientras que la huaca de Pachacamac vendría a representar el final. Titicaca y Pachacamac son considerados tixi, o fundamento andino. Y, por ejemplo, Titicaca vendría a ser el Hanan Tixi o el Tixi de arriba, y la huaca de Pachacamac vendría a ser Ura Tixi o Tixi de abajo. Sin embargo, ¿qué significa Tixi? Para José María Arguedas, Tixi significa regiones bajas. Para Gerald Taylor vendría a ser abajo, a los confines de la tierra. Mientras que para el lexicón de Domingo de Santo Tomás y el vocabulario de Diego González Holguín, Tixi vendría a significar principio. Ahora hablaremos sobre el yachay o el entendimiento. La palabra yachay es una raíz quechua que es utilizada para dar origen a diferentes palabras, tal como en el diccionario quechua más antiguo de Domingo de Santo Tomás da origen a palabras como yachacuni, que significa habituarse, o yachachini, que significa disciplinar o enseñar, o en el vocabulario de Diego González Holguín, que da origen a palabras como yachachi, que es maestro, yachaniyu, que es saber en algo. Como nos damos cuenta, el vocablo yachay en un campo semántico abarca significados relativos al conocimiento, al saber. Ahora hablaremos sobre el entendimiento. La noción del yachay en la concepción andina lo vinculan con la verdad, el bien y la belleza como dimensiones consustanciales de una experiencia genuina.
Es por eso como un ejemplo es que cuando un trabajador o un tejedor tenía una tarea difícil, se dirigía al dios máximo del conocimiento, a Kurinaya Huiracocha, con una invocación que dice lo siguiente: Kaita Yuya Chihuay, Hamuta Chihuay Kurinaya Huiracocha Nishpa, que significa trae conocimiento y hazme hábil para poder realizar este trabajo. El uso del término yachay ratifica la connotación del cuidado que tiene el saber en esta cosmovisión. Es por eso que lo traducen a la lógica de la crianza, que lleva algo hacia la realización. Es por eso en el término yachacuchilcan, que se refiere a la acción de formar algo en el sentido de enderezar, encauzar. Hicimos lo más posible para que comprendieran esta cosmovisión y cuán importante es el conocimiento en esta cosmovisión.